60. Más o menos, sí. ¿Es un periodo de consolidación de independencia? De las nuevas naciones. De las nuevas naciones, Oh. sí. O sea, la independencia ya está. ¿Cómo se va a definir la independencia? ¿Qué va a pasar con las naciones independientes? ¿Cuál va a ser el tipo de gobierno que va a haber en los diferentes países? Todo esto se va desarrollando, se va viendo a través de la literatura. Y llega entonces la segunda etapa de lo que podríamos decir es la segunda etapa del romanticismo, que se divide, que vamos a dividir nosotros en dos partes. 1860 a 1880. Y esto es muy amplio y no es claro, ¿verdad? Es decir, yo estoy dando esto como modelos generales para que ustedes puedan hacerse un pequeño mapa cronológico en la cabeza. Esta es la segunda etapa del romanticismo según Chang, o para nosotros es el realismo, el naturalismo y el modernismo. En la prosa y la poesía se dividen en espacios mucho más claros. Antes todo es literatura, ¿verdad? Y dentro del espacio de la prosa se siguen las tendencias europeas francesas. Primero del realismo y después del naturalismo. Mientras que en la poesía se da el modernismo. Now, aquí es donde siempre entramos en problemas en la clase, porque este es el momento en el cual ya no hay, ¿verdad? Si esto es nuestro árbol de la literatura latinoamericana, ¿verdad? Que antes es literatura o escritura o como lo queramos llamar. Ahora empieza a salir unas ramas así, medio extrañas, ¿verdad? Que se van a ir cruzando a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX. No necesariamente del siglo XXI. I don't remember how to do this. I know how to do this stuff in school. ¿Verdad? Donde los conceptos literarios se dividen tanto a nivel estético, ¿verdad? Como a nivel ideológico. ¿Estético? ¿Qué quiere decir? Belleza. Se ve diferente. ¿Se ve diferente? ¿Es bello? ¿O lo contrario? Estético es belleza. No, no necesariamente. No, Estético quiere decir, ¿verdad?, que está relacionado con la idea de lo artístico. Entonces, cuidado, porque hay mucha, o sea, uno de los grandes elementos estéticos del naturalismo es lo feo, ¿verdad? Y la exaltación de lo desagradable, ¿verdad? Lo estético, entonces, quiere decir relacionado con el arte, o vamos a decirlo así, relacionado con la forma. Lo ideológico, relacionado con las ideas, ¿verdad? Es una literatura política. Vamos a llamar a esta etapa entonces independencia. A esta etapa consolidación. Y cuidado, porque mientras estamos hablando de independencia, de una independencia que tiene lugar entre 1810 y 1815 para América Latina, no nos olvidemos que en Cuba y en la República Dominicana todavía no había independencia.
La independencia para Cuba y para la República Dominicana en el Caribe llegan, ¿cuándo? 1844 para la República Dominicana. ¿Y en Cuba? No sé. Para finales del siglo XIX. 1898, con la pérdida de de las colonias españolas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con... Y Brasil también, aunque obtiene una independencia relativamente temprana, tiene una monarquía durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esta idea que estamos viendo es una idea bastante general y que tiene diferentes acepciones en diferentes lugares, pero donde estamos mirando, en todo caso, ideas que se transmiten, que cruzan estas fronteras y que forman el canon después de la literatura, forman lo que nosotros consideramos que va a ser el elemento principal, unificador de todas estas literaturas. Al mismo tiempo, precisamente por todas esas diferencias de un país a otro, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, en términos étnicos, ¿verdad? Todas estas cuestiones van a ir mezclándose y van a ir afectando a los diferentes lugares en diferentes maneras. Entonces, cuando leíamos a Sor Juana, podíamos decir, aquí hay elementos muy claros del barroco, claramente definidos, claramente relacionables a una realidad específica que afecta a toda la colonia de algún modo, ¿verdad? Ahora, los ejemplos son mucho más complicados. Entonces, a partir de ahora, si yo les pido que identifiquen elementos del naturalismo o del realismo en una pieza, ¿verdad? Lo que podamos encontrar ahí puede ser un poco distinto a lo que encontraríamos en una pieza, por ejemplo, de prosa modernista, of which we will talk in a little bit. ¿Qué ocurre alrededor de 1860 en América Latina? ¿Por qué podemos pensar que termina ese periodo de consolidación? Porque llega una pacificación, ¿verdad? Es decir, se alcanza en la mayor parte de los lugares un equilibrio, ¿no?, sobre quién va a quedarse en la parte de arriba de la pirámide y quién cumple las funciones en los otros espacios. Ahora, pensemos en un concepto bastante importante que no se puede confundir con el de modernismo, que es modernización. Parte del proyecto civilizador, ¿se acuerdan que hablábamos de civilización versus barbarie? Parte del proyecto civilizador tiene como modelo la idea de la modernización. Si pensamos que parte de los procesos de los que se hablaba en el neoclasicismo era cómo construir estas nuevas naciones, cómo dominar este paisaje, cómo hacer para que, ¿verdad?, digamos, cómo solidificar el concepto de la pirámide, lo que vemos a mediados del siglo XIX es que el modelo que se impone, la forma de pensar que va a ser la base de todos los proyectos políticos latinoamericanos desde ese momento, va a ser habíamos hablado del concepto hace 2 semanas, más o menos, hablando de la gente de la ciudad, del